Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con el Orgaz, aquí a tope, el pantalón corto que lleva el Orgaz ahí tocándose las carnes. Señores míos, señoras mías, tenemos esta Silver Shade de Ajmal, que me acaba de mandar, bueno, que me acaba de mandar, no, hace ya una semana que lo tengo, por el amor de Dios, Cristo bendito. Bueno, aquí están los viales de Soren. Vuelvo a repetir, estos viales son originales porque además me ha mandado una fotografía que si luego él me... cuando termine la sesión de todos estos que me ha mandado, pues me autoriza, yo puedo publicarla en mis redes, ¿vale? Pero punto pelote, si no que lo publique en las suyas, pero no lo va a hacer, lo voy a hacer yo seguro, si me autoriza. El caso es que son completamente originales, tanto en cuanto a que me los ha hecho llegar de su propia colección de perfumería árabe, que mucha de ella está hecha en Spain, y si no está hecha en Spain, está hecha en Francia. Y vamos con esta Ajmal. Tengo que comentaros que... ¿cómo definirla? Es que hay una cosa peculiar en ella, y es que efectivamente... daros cuenta que estoy soplando. Y es que sí que esto es un clonazo, ¿eh? Esto es un clonazo, o aparentemente un clonazo, de la Creed, la Silver Mountain. Lo que pasa es que la salida es completamente distinta, tanto en cuanto a la calidad de los alcoholes. Este alcohol, cuando sale, es excesivamente potente, es embriagador y no es muy agradable, tal cual lo tengo que decir. Lo que es el alcohol en sí, la formulación con esos alcoholes que han empleado, ese alcohol que han empleado, me parece que es muy potente. Creo que Ajmal debería de plantearse, o los fabricantes de Ajmal deberían de plantearse otras calidades con respecto al alcohol, porque me parece que es excesivamente invasivo. Es hiper mega alcohólica, pero en cuanto al alcohol, no en cuanto a una sensación que tengamos de una bebida, un gin tonic o algo así. No va por ahí el tema, es calidad de alcohol y pica y no se siente agradable. Cualquiera que tenga la fragancia, ahora que lo estoy diciendo, puede hacer la prueba de que efectivamente el alcohol empleado es demasiado invasivo, ¿eh? Pero vamos a las consideraciones de la formulación, que son las notas de salida, corazón y fondo, y son unas cuantas, ¿eh? Para no andarme con las ramas y perder mucho tiempo, toca leerlas, y va a ser lo mejor. Lleva bergamota, lleva limón, lima, lleva también ciruela, grosella negra, y también le meten hoja de violeta en la composición en la salida. Iris, rosa y jazmín en el corazón. Y en el fondo nos meten algalia, haba tonka, almizcle blanco, ámbar gris, cedro y sándalo. Dejando el tema del alcohol, sí que creo que hay cierto remanente a esa Silver Mountain Water de Creed. Pero creo que las vertientes son distintas. Sí que son ambas dos fragancias que se terminan empolvando, que dejan una sensación muy limpia en piel. Es plena pulcritud, pero... vuelvo a repetir, por favor, me preocupa mucho en cuanto a la formulación, la calidad del alcohol, porque puede picar en piel. De hecho, cada vez que la he utilizado, al final siempre me he terminado rascando porque me ha dado un ligero picor, que no es que me haya salido una irritación ni nada de eso, pero... he notado que algo en la composición me pica y es raro porque normalmente lo llevo muy bien. Por eso he hecho la apreciación inicial de que Ajmal debería revisar la calidad de los alcoholes, por lo menos en cuanto a la sensación que yo tengo con él, tanto olfativamente como la sensación en piel, que es importante lo que estoy diciendo, que no es ninguna milonga y es verdad. La salida, dejando el tema, en cuanto a lo que son las notas, efectivamente es todo muy gustoso. Es gustoso el limón, la bergamota, el toque de lo que son las hojas de la violeta, todo el verdor que aporta en sí la hoja de la violeta, junto con ese toque afrutado de ciruela. Afrutado ligeramente, porque el protagonista real de todo esto son los cítricos en la salida. Cítricos que además tengo que considerar que se empolvan. O sea, salen los cítricos, sientes la fuerza de los cítricos, pero tú tienes una sensación completa de empolvamiento y hay de limpieza y pulcritud que efectivamente viene por la parte de la rosa, el iris. De ahí tenemos un empolvamiento que hace que la fragancia se vuelva muy limpia, muy, muy limpia. Está chulísima, pero no os la echéis en piel, echarla a la ropa.
Bien, hecha esta primera consideración, sí que voy a decir que es proyectona, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 hora y media. Ojo, cuidado, que estamos hablando ya de una buena cantidad de tiempo, porque es proyectona. Sí que luego, en esto le gana la Crit, sí que luego se va retrayendo y se queda plenamente perceptible, pero ya en distancia corta. Y cuando digo distancia corta es que se queda más bien con un touch de eau de toilette, pero se queda muy bien durante aproximadamente unas 7 horas. Hace muchísimo calor. En piel no te aguantan tanto. En invierno efectivamente sí que os puedo dar un radio perfecto de 8 horas, que es más que perfecto. Lo que estoy diciendo que son 8 horas, cuidado, ya que serán muchas, 8 horas. Esta aguanta 8 horas con una sensación de calor mínima. Es decir, si hace fresquito y tal, 8 horas perfecto y seguramente aguantará hasta más. Pero con calores no. Con calor se viene abajo como toda fragancia, pero es que está muy bien 8 horas, hasta incluso 7 con estos calores. Esta fragancia aguanta muy bien. En la ropa te cae, tienes el aporte perfecto hasta llegar al momento de la duchica y la higiene corporal diaria. Punto. Claro, y efectivamente, y lanzando el tema del atalcamiento, el empolvamiento, que viene por la parte de lo que son las notas de corazón con el iris, el jazmín y la rosa, es que están ahí. Todo el misticismo está ahí, más luego aparte iononas que lleva seguro y será de lo que más lleve porque vamos, con el precio que tienen estas fragancias ya sabemos que no pueden utilizar mucha molécula natural, que lo que tienen que utilizar es molécula artificial, que no pasa nada y además yo soy muy pro molécula artificial y cuanta más calidad y más cara mejor. Bueno, aunque lo más caro no siempre es lo mejor, también tengo que decirlo. Aquí funciona muy bien, me parece que está súper chulo. Y luego ya pasaríamos a lo que serían las notas de fondo. Ámbar gris, civeta. De verdad, creo que aquí el tono animálico no sale por ningún sitio, se mantiene siempre en fresca, muy agua, muy Silver Mountain Water, se siente muy así todo el tiempo, fresca, viva, los cítricos están de verdad espectaculares, se mantienen más tiempo de lo que a lo mejor pudiéramos pensar, llegan hasta incluso a la 5ª hora a sentir ese tono cítrico, limón, mi limonero, bergamota, está perfecto. Entonces es que es súper gustosa, tanto en cuanto al tema animálico, pues yo no se lo encuentro. Sí que así es, a ver, pensar que han empleado supuestamente civeta y han empleado también ámbar gris, vamos a ver, señores míos, a este precio, con estos precios, es imposible. Son moléculas artificiales, no me cabe la menor de las dudas. Si han echado de verdad naturales, pues habrán sido trazas. ¡Trazas! Ojo, cuidado, esto que cuando te pones y te compras el pan del Mercadona que dice, ¿puede llevar trazas de marisco? Que lo pone, pues igual. Y puede llevar trazas de civeta y de ámbar gris. Porque otra cosa, os digo yo que no. Fija muy bien la fragancia, fija muy bien. Eso le hace que tenga ese reprise durante tantas horas. Que está perfecto para una fragancia que además tiene ese touch tan sumamente como si fuese un eau de toilette. Pero que rinde perfecto como lo que es un eau de parfum. Muy bien, es una fragancia que me ha gustado mucho, me ha encantado, vais a tener halagos, esto gusta absolutamente a todo el mundo, es la típica fragancia unisex, se puede utilizar toda la familia, porque de verdad no se siente animálico salvaje. Pensar que tenemos algo que es muy pulcro, muy de vestido de blanquito. Además me parece que la Mountain la tenéis reseñada en el canal, me parece, Creo, es que ya no me acuerdo, porque tengo unas cuantas crit y ya voy gastándolas también, por Dios, porque hay que ir gastándolas, porque las cosas cuando son tan frescas, se echan a perder enseguida. Y eso hay que ir gastándolo. Bueno, entonces, que como iba diciendo el Orgaz, que me parece perfecta para también usar, sobre todo por la mañana. No la veo una fragancia para las noches, ni muchísimo menos. Me gusta para las mañanas, me gusta para las oficinas, me gusta para el tío que está trabajando en una obra sudando como un pollo, me gusta para el zapatero que está arreglando los zapatos, me gusta para todo el mundo, me gusta para el hombre que trabaja en el alcantarillado, la mujer que trabaja recogiendo basura, me gusta para todo el mundo. Ya está, siempre y cuando sea por la mañana, porque ya por la tarde-noche necesitamos como más ímpetu. Esto queda, eso, limpio, pulcro, aseadico, pero por la mañana, con traje queda espectacular. Pero por favor, el único pero que le encuentro a la puñetera fragancia es los alcoholes. Los alcoholes que lleva, no os lo echéis en piel. Fijaros lo que os digo. Atizároslo como os dé la gana, pero en la ropa. En la piel no. La piel a mí me pica. Y ya está. Creo que ya está todo dicho. La estela, la proyección, se queda en distancia próxima, No es, aquí sí que no
aquí se queda en distancia próxima. No pidamos peras al olmo, que es lo que es y llega hasta donde llega, pero es por la propia genética que tiene el perfume, que es fresquito y empolvado. Limpio, jabonosico, como os gusta decir a vosotros. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por lo demás, los halagos, las bodas, bautizos y comuniones, siempre que sea de mañana, no me gusta para las tardes, noches, no nos olvidamos, todo acto, el que sea, una jura de bandera del hijo, de la hija, de quien sea, pero vais por la mañana, no vais, y vais con esto. Perfecto, pero lo que sea por la noche, de noche, nos olvidamos y nos vamos a otra cosa, catapum chimpum. Señores míos, señoras mías, poquitas cosas más que contar, súper recomendable, pero por favor a la ropa, no a la piel. Y ya sabéis, si queréis ponerme insultos, que no hay ningún problema, los cogéis, los ponéis, lo plantificáis, pero ya que voy a estar, pero vamos, encantado de bloquearos sin ningún tipo de problema. Y si me queréis profesar amor eterno incondicional, también me podéis poner todos los comentarios del mundo, que yo os voy a poner muchos corazones, yo os voy a contestar encantadísimos. Yo os voy a poner un altar. Si ponéis también super thanks a todos estos vídeos, mejor, que necesito business. Porque si no, no comen mis niños ni mis niñas. Y mis niñas tienen que comer todos los meses, igual que yo. Así que ya está. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Distribuir los vídeos, Nos vemos enseguida. Muchas gracias. Auf Wiedersehen, mein Herr.